Un culto religioso, en el mejor de los casos, es un conjunto de ritos y ceremonias que supuestamente expresan la relación de un grupo de personas con una deidad o figura sagrada. Ahora pongámonos serios. El satanismo no es más que eso. Un culto religioso disfrazado de rebeldía y oscuridad, con su parafernalia macabra de ritos y ceremonias que buscan venerar a una figura que, para muchos, simboliza el mal absoluto. Pero, ¿qué hay detrás de ese disfraz? Nada místico ni sublime, solo un entramado de prácticas que a menudo rozan la crueldad más perversa, envueltas en un manto de supuesta sacralidad. No nos engañemos con palabras bonitas, ni con la idea romántica de libertad espiritual. En esos rituales la sangre no es solo un símbolo, es un líquido vital que se utiliza para alimentar una psicopatía colectiva, una intoxicación de poder que impulsa a sus seguidores a cruzar los límites de la moral humana y de la ley. Las ceremonias, lejos de ser actos de fe pacífica, se convierten en escenarios de tortura, abuso, violencia y degradación, donde se cosifica la vida, especialmente la de los más vulnerables. No esperes un video de demonios. El único ser despreciable y aborrecible que verás hoy es al único que como ateo temo, el ser humano. ¿Y qué decir de esa idea absurda de poder a través del sufrimiento? La agonía y el dolor son exaltados, no por ningún valor espiritual real, sino como herramientas para sembrar terror y asegurar la lealtad ciega de sus miembros. En el fondo, es un negocio de miedo, manipulación y explotación. No hay nada sagrado en arrancar la piel, desmembrar un cuerpo o beber la sangre de una víctima inocente. Eso es puro sadismo revestido de misticismo barato. Un psiquiatra, sin ningún velo ni prejuicio, ve en estos rituales el reflejo de mentes trastornadas que se encuentran en la violencia un sentido, en la sangre derramada una confirmación de su poder y en la oscuridad un refugio para sus monstruos internos. No es una religión, es una subcultura perversa que se alimenta del sufrimiento ajeno y que bajo la fachada de rituales perpetúa un ciclo de horror que la sociedad a menudo prefiere ignorar o minimizar. Detrás de esos rituales se esconden actos brutales, una maquinaria de manipulación y crueldad que no merece más que nuestro repudio y un análisis implacable desde la razón y la ciencia. Comencemos antes que te duermas, con el verdadero horror. Caso 1. Imagina el frío octubre de 2006 en Mercedes, una ciudad de Corrientes, Argentina, donde la pobreza y el abandono social son el caldo de cultivo para horrores que pocos quieren enfrentar. Ramón Ignacio González, un niño de apenas 12 años, conocido como Ramoncito, era un chiquillo atrapado en un mundo de abandono, pobreza y abuso, el tipo de víctima que el sistema suele ignorar hasta que la atrocidad se vuelve imposible de ocultar. Este pobre muchacho no era solo un niño vulnerable, era un blanco perfecto para una secta oscura que decidió usarlo como sacrificio, en un ritual macabro envuelto en la parafernalia del satanismo, ese disfraz moderno de culto religioso que no es más que una excusa para la perversión y la crueldad. No nos engañemos con la palabra ritual, aquí no hay espiritualidad ni misticismo elevado, sino un espectáculo de sadismo y degradación, donde la sangre no es símbolo, sino herramienta y botón. El 8 de octubre, el cuerpo de Ramón fue desollado, decapitado con una precisión quirúrgica que revela la frialdad y planificación de sus asesinos. Su cabeza, sin piel, ojos ni lengua, fue colocada junto a su cadáver en un grotesco altar improvisado, orientado hacia la salida del sol, como si eso justificara el horror cometido. La víctima fue sometida a torturas inimaginables, quemaduras de cigarrillo, cortes profundos, violación brutal, empalamiento, asfixia y broncoaspiración, un suplicio prolongado que no solo destruyó su cuerpo, sino que, según creen sus asesinos, potenció el poder oscuro del sacrificio. Pero no solo es la barbarie física lo que impresiona. Detrás de este crimen se esconde una red de corrupción, explotación infantil, tráfico de drogas y pornografía que se nutre de la miseria y desesperación de quienes no tienen voz. Niños vendidos, usados como mercancía para el lucro y placer de una secta criminal que bajo la fachada de prácticas mágicas y religiosas perpetúan un sistema de terror y dominación. Este crimen ritual fue la culminación de una red criminal que mezclaba tráfico de drogas, explotación sexual infantil, pornografía y prostitución, todo bajo la fachada de un culto que rendía homenaje al llamado Señor la Muerte. En la investigación se encontraron túnicas, máscaras, cráneos, rastros de sangre y textos de magia negra que describían paso a paso el ritual que terminó con la vida de Ramoncito. La confesión de Ramona Gauna, una adolescente atrapada en esa misma red, no deja lugar a dudas. Describe con detalles escalofriantes cómo la tortura y el asesinato de Ramoncito fueron parte de un ritual complejo, con símbolos, cánticos y danzas que solo encubren la brutalidad y la crueldad. 8 cuchillos, inyecciones para adormecer el dolor, marcas en la piel y un ambiente impregnado de sangre y desesperación. Todo ello bajo la luz roja y negra de velas, con oraciones al Señor la Muerte y la presencia constante de la violencia.
El satanismo, a fin de cuentas, no es más que un culto religioso, un conjunto de ritos y ceremonias que sus seguidores creen que les da poder y sentido. Pero ese poder solo se construye sobre la sangre derramada y el sufrimiento ajeno. Ni siquiera el más ferviente creyente puede negar que detrás de estos actos hay una lógica cruenta y despiadada: poder, dinero, dominio y placer envueltos en la máscara de lo esotérico. Desde un punto de vista psiquiátrico, estos rituales son expresiones extremas de patologías sociales y personales, individuos que canalizan sus trastornos a través de la violencia ritualizada, que legitiman su sadismo con creencias y símbolos. No hay magia ni milagro en eso. Solo la oscura realidad de mentes enfermas y cómplices que actúan con una fría racionalidad para mantener su hermandad y su impunidad. Este caso, lejos de ser una aberración aislada, es la punta visible de un iceberg de crímenes invisibles, encubiertos por la incredulidad y la falta de preparación de las autoridades. La justicia condenó a varios responsables, pero el sistema sigue ciego ante la complejidad y profundidad de estos crímenes rituales, donde lo sagrado se pervierte hasta convertirse en un acto de horror inimaginable. Entonces, la próxima vez que alguien te hable de satanismo como un culto religioso, recuerda que detrás de ese término hay mucho más que simples creencias. Hay violencia, manipulación, abuso y muerte. Y la verdadera lucha no es contra un mito, sino contra la realidad brutal que representan estos crímenes. Caso 2. Septiembre de 2024. João Pessoa, Brasil. En pleno siglo XXI, en un país que se dice moderno. Una escena de horror que parece sacada de un guión macabro de película gore, se vuelve realidad. María Rosalía Goncalves Méndez, una joven de 27 años, no es solo una mujer cualquiera. Es la encarnación de la maldad disfrazada de madre. Su crimen: decapitar brutalmente a su propio hijo de 6 años durante una ceremonia satánica, un sacrificio espeluznante dedicado al Señor de las Tinieblas, ese nombre horrible que solo cubre con un velo la monstruosidad de sus actos. La policía llega al lugar tras la denuncia de vecinos aterrados por los gritos desgarradores de un niño suplicando por su vida. Lo que encuentran no es solo un cuerpo, es una escena de pesadilla. Un charco inmenso de sangre cubre el piso del pequeño apartamento en la zona de João Pessoa. La cabeza del niño, con los ojos abiertos en un horror perpetuo, reposa sobre extraños objetos rituales. María, con cuchillos ensangrentados en las manos y la sangre goteando de sus labios, no muestra ni un atisbo de humanidad, sino una grotesca carcajada que hiela la sangre. Lo que sigue es tan brutal que ni siquiera la mente más perturbada puede imaginarlo sin estremecerse. La autopsia revela que el niño estaba plenamente consciente cuando fue asesinado y que la madre bebió su sangre para luego dibujar una estrella de 5 puntas en el suelo con ese mismo líquido vital. Ese acto de canibalismo ritual, envuelto en misticismo barato, es la peor expresión de un culto que no es otra cosa que una excusa para la barbarie y la locura. Los policías, enfrentados a este espectáculo, reaccionaron con tiros para detener a la mujer que, en un acto desesperado o delirante, se lanzó contra ellos blandiendo sus armas blancas. María sobrevivió y, tras un mes en cuidados intensivos, falleció por las heridas de bala. Su hijo fue enterrado al día siguiente, con pocas lágrimas y muchas preguntas sin respuesta. Lo más grotesco, la turba indignada que se formó en las redes sociales, consiguió que su cuerpo fuera exhumado, arrastrado y quemado en una hoguera que evocaba las terribles quemas de brujas medievales. Allí, en el cementerio de Itambé, bajo la mirada pasiva de la policía, se consumó un acto de justicia popular que, aunque visceral, solo añade más violencia al círculo infernal que comenzó con ese sacrificio infame. Desde la fría mirada de la psiquiatría, esto no es más que la manifestación extrema de mentes fracturadas, exacerbadas por creencias irracionales, y un entorno social que permite que el horror se camufle bajo el manto de la religión y la superstición. El satanismo, en este caso, es un disfraz para una orgía de crueldad y manipulación, donde el poder se obtiene a través del sufrimiento y la destrucción. Así que cuando alguien te hable de cultos religiosos y ritos ancestrales, recuerda esta historia. No es un cuento de terror ni un mito. Es la cruda, sangrienta y terrible realidad de cómo la superstición puede corromper el alma humana hasta llevarla a matar a un niño y beber su sangre como si eso fuera un acto de fe. Caso 3. República Dominicana. Diciembre de 2023. Vivimos en una sociedad donde la brutalidad es tan cotidiana que apenas levanta una ceja. Nos escandalizamos por titulares sangrientos, pero a la vuelta de la esquina siempre hay una atrocidad peor, esperando su turno para que la olvidemos al día siguiente. ¿Quieres terror real? Te lo sirvo crudo, sin anestesia. Este es el infierno real de un niño de 8 años, a quien la biología y el sistema le jugaron todas las cartas perdedoras. Su madre, incapaz de cuidar a su prole, 6 hijos nada menos, como si la responsabilidad fuera optativa, decide traspasar el problema. El padre, Santiago Colomé Jiménez, es otro monumento a la negligencia. La paternidad le quedó tan grande que decidió pasarle el paquete a una tía.
que a su vez lo pasó a otra, como si se tratara de una bolsa de basura. Y así llegó a Carmen Jiménez, el monstruo de esta historia, una celebridad local en la categoría de sadismo. En esta casa, el infierno tomó forma. Él dejó de asistir al colegio porque tenía problemas de aprendizaje, y claro, la solución fue encerrarlo en casa las 24 horas para que nadie viera los moretones ni escuchara los gritos. Carmen, su tía, convirtió el hogar en una mazmorras. Olvídate de los cuentos de hadas de Dios y sus milagros. Aquí hay quemaduras con agua hirviendo, golpes con hierros, tirones de pelo, puños y una lista interminable de métodos de tortura. ¿El motivo? Un delirio místico disfrazado de santería. Según Carmen, mientras más sufría el niño, más prosperidad recibiría ella de una entidad llamada el Ewa, el orisha más importante en la religión yoruba y la santería. Porque ya sabes, la estupidez humana nunca necesita excusa, pero la religión siempre ofrece una. No escatimaré detalles, porque la realidad no los escatimó. Durante 3 días, Carmen desplegó su arsenal: machete, cargador de teléfono, cuchara, hierro, palo de madera, cuchillo de cocina. El niño recibió 47 heridas, le rompió 6 dientes a cucharazos, el hierro que usaba para golpearlo, lo introdujo por vía anal, así que el pequeño estuvo 3 días sin poder evacuar, con el intestino obstruido, retorciéndose de dolor, mientras la tía anotaba en su lista de deseos su buena fortuna futura. ¿Te parece grotesco? ¿Y tu Dios, dónde carajos estaba? Cierto, olvidé que él actúa de formas misteriosas, pero peor es la indiferencia de un entorno que lo permite. El 13 de enero de 2024, el niño ya no podía más. Vómitos, fiebre, convulsiones. Carmen, en un acto de bondad, le mete el dedo en la boca para extraer el vómito. Cuando el pequeño perdió el conocimiento, recién ahí, el novio de Carmen la obliga a llevarlo al hospital de Verón. Llegaron demasiado tarde. El niño murió en la camilla, sin que nadie jamás le diera una sola oportunidad real en la vida. El informe forense es una radiografía de la barbarie. Heridas múltiples, trauma anal, shock hemorrágico, shock séptico, pérdida de sangre, mutilaciones, 6 dientes menos. Todo en un cuerpo de apenas 8 años. ¿Quieres un clímax? Aquí va. La autora del crimen, interrogada, no mostró ni una pizca de remordimiento. Solo lamentó que el niño muriera, porque según su superstición, la muerte rompía el pacto, y ahora ella estaba condenada a la desgracia. Pobrecita, ¿verdad? El escándalo fue tan grande que hasta el presidente, Luis Abinader, se vio obligado a pronunciarse, prometiendo reformas legales. Pura pose mediática. La justicia llegó tarde. La infancia del niño terminó mucho antes de su muerte. ¿No te indignas? ¿Aún cree que el mal es un demonio invisible? Mira a tu alrededor. La crueldad no es patrimonio de ningún infierno sobrenatural. Está aquí, en cada familia que abandona, en cada cómplice silencioso, en cada adulto que mira para otro lado. ¿Qué harías tú si supieras que un niño vive esto a la vuelta de tu casa? ¿Seguirías rezando o harías algo real? Despertar de la indiferencia cuesta, pero mirar de frente el horror, sin filtros, sin excusas, sin supersticiones, es el primer paso para que esto no vuelva a repetirse. Caso 4. Los Ángeles, 2 de febrero de 2011. Olvida los cuentos de hadas religiosas. Aquí no hay redención, solo carne, hueso y un joven llamado Moisés Meraz Espinosa, producto mediocre de la urbe de Maywood, completamente tragado por el circo del ocultismo barato y la estupidez autoinducida. Para sus 18 años ya había cambiado el amor adolescente por una obsesión con símbolos satánicos, tatuándose el 666 y cruces invertidas como si el dolor físico tapara el vacío existencial. Yo diría que buscaba pertenecer a algo, aunque fuera la miseria. Su novia Mónica, la única persona decente en este carnaval de miseria, acabó muerta de la forma más banal, arrollada por un coche en la calle, un accidente perfectamente normal para cualquier ciudad. Pero claro, para Moisés y su séquito de mediocres, eso era obra de Satanás, la secta o algún destino absurdo. ¿De verdad? ¿Tan fácil es buscarle magia negra a todo lo que no entiendes? Pero aquí viene lo grotesco. Ni la policía, ni nadie quiso mirar más allá, porque las sectas y las religiones siempre son el camuflaje perfecto para la locura. Lo que sigue es un auténtico espectáculo de horror. Llegamos a la noche del Involve, esa parodia pagana del 2 de febrero, cuando Moisés decide que la mejor manera de impresionar a su señor es matar a la única persona que aún le quedaba, su madre, sin anestesia, sin metáforas. Primero la asfixió con sus propias manos, después la amordazó y la arrastró al centro de un pentagrama dibujado en el suelo de su casa en Maywood. Velas negras, sangre y una sierra eléctrica. No, no es una película de terror, es la realidad, y mucho peor porque nadie hizo nada para detenerlo. La despellejó viva. Sí, leíste bien, viva. Gritos, piel arrancada en jirones, golpes con la sierra cada vez que ella se resistía, mientras Moisés recitaba frases en latín robadas de algún libro barato de ocultismo. ¿Sientes incomodidad? Deberías.
Porque esto no es un ritual místico, es la máxima expresión de la incapacidad humana para diferenciar entre delirio y realidad. Después, Moisés le cortó la garganta, la descuartizó y metió los restos en el refrigerador. Las vísceras jamás encontradas probablemente pasaron de mano en mano entre los miembros de la secta, convertidas en cenizas para más rituales. ¿Quién, en pleno siglo XXI, sigue creyendo que quemar órganos humanos da poder? Solo alguien vacío, manipulado y sin voluntad propia. El 8 de febrero, Huntington Park. Una semana después, el genio se entrega a la policía, convencido de que su señor le cumplirá el deseo de ser famoso. El jurado no tardó ni un par de días en condenarlo a cadena perpetua. El juez, con 50 años de carrera, lo llamó uno de los crímenes más repugnantes y vulgares que jamás vio. ¿Y sabes qué? Moisés jamás se arrepintió. En la cárcel, aislada, se convirtió en una leyenda de sonidos inhumanos y alaridos nocturnos. ¿Locura? ¿Posesión? ¿O simplemente el resultado de una mente destruida por el fanatismo y la soledad? La respuesta es obvia. Esto no es el mal sobrenatural. Es solo la miseria humana, amplificada por la ignorancia y la superstición. ¿Todavía sigues creyendo que los demonios existen? No, los verdaderos monstruos son de carne y hueso, y caminan entre nosotros todos los días. Hoy hemos explorado las profundidades del horror humano, evidenciando cómo el fanatismo religioso puede convertirse en una máscara para la crueldad más abominable. Las historias desgarradoras de niños sacrificados y adultos que han cruzado los límites de la moralidad nos revelan una verdad inquietante. Los verdaderos monstruos no son entidades sobrenaturales, sino individuos que bajo la sombra de creencias distorsionadas cometen atrocidades inimaginables. En este canal Firmeza, no solo compartimos estos relatos para impactar, sino para despertar la reflexión y la indignación. Es fundamental que cuestionemos y analicemos la realidad que nos rodea, sin caer en la indiferencia. La próxima vez que oigas hablar de cultos y rituales, recuerda que detrás hay un ciclo de dolor y manipulación que no debemos permitir. Te invito a opinar y compartir tus pensamientos. ¿Qué te ha dejado este video? ¿Cómo podemos enfrentar esta cruel realidad juntos? La conversación comienza aquí, en Firmeza. Déjanos tus comentarios y sigamos luchando por un mundo más consciente y justo.